gustaría que fuese... Ya estamos grabando. Ya, me gustaría que fuese un diálogo, ¿no? Que cuando ustedes tengan alguna pregunta, si gustan me interrumpan. Yo no me incomodo, ¿ya? Se las contesto y seguimos la clase, ¿no? La idea es que ustedes tengan todos los conceptos bien claros. Ahora, lo que sí me gustaría es de que ustedes se compren un cuadernito, ¿no? Y que vayan apuntando ahí todos los conceptos para que los tengan a la mano, sí, ¿no? Pero no me gustaría, por ejemplo, que lo hagan en papeles sueltos, porque esos papeles sueltos a veces se pierden, ¿no? Sí. Ajá. Cómprense un cuaderno, fórrenlo bonito, pónganle ahí el nombre taller de bonsai y Afanositos. pónganle la fecha del taller, los conceptos que se vieron, los temas que se vieron, ¿no? Y eso parece mentira, pero ayuda bastante, ¿no? Porque cuando ustedes tengan alguna duda, retroceden, ven, chequean y encuentran la duda o resuelven la duda que tenían, ¿no? Además, nosotros que somos tan desmemoriados, la verdad. Todos. Yo también a veces, no te imaginas Sí. cómo pago apuntando todo. Ah, qué afano. Y tienes alumnos bien afanosos, ¿no? Mira con su cuaderno. ¡Qué bien! Su madre. Y creo que Roxana se debe traer un cuaderno también. Tengo mi cuaderno acá. Ahora, yo les voy a contar un poquito. Ahí está. Ah, su madre. Ya no, ya. Claro. Yo les voy a contar un poquito cómo es que yo hago, por ejemplo, con mis clases. Bueno, yo tengo dos maestros. Felipe Dalorto, que es de Brasil, que antes de la pandemia nos estuvo viniendo al Perú y nos dictaba talleres presenciales, ¿no? Y yo grababa todas las clases. Las grababa con mi celular. Y mi otro maestro actualmente en pandemia, clases virtuales, es un español, Marcial Juste. Yo lo que hago es también grabo toda la clase, cada módulo son 3, 4 horas, ¿no? Y lo que hago después es transcribo toda la clase textualmente. Sí, ¿me has apuntado algo, Anita? No, es no. Giovanna que he puesto a admitir, perdón. Ya. Alguien está haciendo Entonces, ruido. yo transcribo toda la clase en mis cuadernos, módulo por módulo. Y después hago un resumen y saco todo en limpio y me queda un extracto. Ustedes ven que al escuchar la clase, al transcribir y al hacer el resumen, se me va quedando todos los detalles que se vieron en el taller. Hay eso que te hará feliz. Ahora, había uno que... Ya. Sí me escucharon lo que les comenté, ¿no? Sí, perfecto. Sí, Ya. Se me escucha bien, ¿no? Ahora Sí. sí, ahora sí. Ya. Entonces, es bueno que hagan esto. ¿Qué cosa es lo que pasa? La forma como, por ejemplo, ¿por qué les he explicado cómo hago yo con mis talleres? Es porque es la mejor manera de refrescar inmediatamente los conceptos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, les he dicho lo del cuaderno para que transcriban todos los conceptos que vamos viendo, que vayan apuntando y lo tengan presente, ¿no? Es la única manera, porque la mente es muy frágil. Para cualquiera, la mente es muy frágil. Entonces, nos vamos olvidando y al final como si no hubiésemos tenido ninguna clase, ¿no? Yo tengo conceptos que he escrito en cuadernos de hace 4 o 5 años atrás. Voy leyendo y, uy, ¿verdad? Yo me había olvidado de este punto, ¿me entienden? Entonces, es mío porque ya lo tengo escrito, ¿no? Ahora, como les digo, ¿no? Me interrumpen cuando deseen para alguna consulta. Lo bueno es que quede claro todos los conceptos que estamos viendo ahorita, ¿no? Y vamos a comenzar con la clase. ¿Alguna duda? Todo claro. Todo claro, ya. Ahora. Perdón, Giovanna, te he silenciado para que no interrumpa el sonido de la calle, ¿ya? Sí, perfecto, no te preocupes. Ya. Dale, Juan Carlos, perdón. Ahora, vamos a comenzar. ¿Qué cosa es bonsai? Bonsai es planta
sobre maceta. El concepto principal es ese, ¿no? El tamaño, lo que se ha escuchado y lo que se ha generalizado sobre bonsai es que es de un tamaño pequeño, que es de ciertas características o algo por el estilo. Ahora, yo les comento, bonsai hay desde los pequeñitos así hasta bonsais más altos que yo, ¿me entienden? Pero todo es bonsai. Y cada tamaño está, por ejemplo, de ciertos rangos de centímetros, tienen un nombre. De otros, mamés, nombres en japonés, ¿no? Pero eso ahorita no es tan importante. Cuando lleguemos a la parte de diseño, vamos a ver todas esas cosas, ¿no? Pero yo les digo, bonsai es árbol en maceta y el tamaño hay desde los más pequeñitos hasta más altos que yo, ¿no? Y se cultivan igualitos, se le aplican las mismas técnicas y todo por el estilo. Pero ¿no? entonces, Juan Carlos, ¿quiere decir que cualquier planta que yo tengo en mi maceta es un bonsai? Generalmente se trabajan árboles. Ah, ya, ok. ¿Por qué? Por la longevidad, por el craquelado del tronco, por la forma de las hojas, ¿no? Ok. No todos los árboles se pueden hacer bonsai. Hay árboles que tienen hojas compuestas y que son tremendas hojas largazas que nunca se van a poder reducir ni tampoco se van a poder acortar. Entonces, por eso es que se utilizan ciertos tipos de árboles y los arbustos no se utilizan. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo de vida más corto. Entonces, tú te dedicas, por ejemplo, 5 años en hacer un diseño a un arbusto para que a los 5 años se te muera. Entonces, no es, ¿cómo se llama? No es un buen negocio que destines tanto tiempo para algo que se te va a morir tan pronto, ¿no? Hay árboles que te duran 100, 200 años, ¿no? Entonces, tú le dedicas 5 años en diseñar y te queda la especie para seguirla trabajando, ¿no? Ahora, hay dos técnicas, la china y la japonesa. La japonesa se dedica para diseñar, ellos alambran todas las ramas. Los chinos no alambran, los chinos podan. Yo creo que lo que más se va a ajustar a nosotros va a ser utilizar la técnica china y con un poquito de alambrado si es necesario. Pero más nos vamos a pegar a la técnica china porque como esto va a ser mayormente virtual, entonces más nos va a acomodar ajustándose un poquito la técnica china de solamente podado. Vamos a dar formas, vamos a dar diseños con podas, ¿no? Entonces, y va a ser lo más práctico, ¿no? Ustedes me mandan su foto un día antes de la clase y en la clase, con la foto, yo voy analizando y les digo, corta esta rama, corta esta otra, hazle esto o hazle esto otro, ¿no? Y eso va a ser práctico. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos, hay algo que yo quería explicarles. En nuestra sociedad nos enseñan a seguir reglas, nos enseñan a hacer las cosas mecánicamente, nos enseñan a cumplir a rajatabla ciertas actividades. Prácticamente nos volvemos unos robotitos mecánicos, ¿no? Pero cuando hablamos de bonsai, estamos hablando de arte. Lo que vamos a poner a trabajar son todos sus sentidos. Muy diferente a lo que nos enseñan en el colegio, en la universidad, en el instituto, en la sociedad, ¿no? Acá vamos a comenzar a trabajar estos sentidos. Ahora, les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, me estaban hablando el otro día de la poda, por ejemplo. La poda se realiza en una época determinada, no se hace en cualquier momento. Las plantas tienen, por ejemplo, un momento determinado para podar, un momento determinado para trasplantar, un momento determinado para alambrar, un momento determinado para hacer diferentes técnicas, ¿no? Entonces,
pero nosotros no podemos aplicarlo a rajatabla, ya en noviembre podamos, no. Tengo que ver cómo está el clima, tengo que ver cómo está el ambiente, ¿no? Si hace frío, si hace calor. Las podas generalmente se hacen con el frío, cuando las plantas están durmiendo todavía. Entonces, si el clima se adelanta y hace calor y la planta ya está despierta, yo no voy a podar. Entonces, no hay, primera regla, no hay fechas para hacer diferentes técnicas. Solamente hay que utilizar nuestros sentidos y hay que ver cómo está el clima. Si el clima se acomoda para hacer la técnica, ¿ya? Por ejemplo, con la yema de los dedos vamos a detectar la humedad de la tierra, ¿no? Nosotros no podemos mecánicamente regar nuestras plantas. Nosotros tenemos que ver en qué momento la tierra ya secó para volver a regar. Ya. No hay fechas, no hay yo riego 3 veces por semana, eso no existe. Existe la yema de los dedos. Yo entierro un poquito la yema de mis dedos y veo cómo está la tierra por dentro. Y si veo que está seca, recién riego. Si veo que está húmeda, no riego. Como con las orquídeas. Claro, claro. Esta regla es general para todas las plantas, ¿eh? Ahora, ¿por qué esto? Porque hay algo que mucha gente no ha aprendido o no ha estudiado o no se los han explicado, pero las raíces son una parte muy importante de la planta. Las raíces, así como necesitan agua, también necesitan oxígeno. Y si nosotros estamos echándole agua, y el sustrato para constantemente húmedo, las raíces no van a tener oxígeno, porque cuando secan el sustrato, cuando el sustrato está seco, es que las raíces absorben oxígeno. Entonces, es tan importante el agua como tan importante el oxígeno. Cuando la tierra seca, las raíces consumen oxígeno. Entonces, por eso es que hay que dejar secar la tierra. Entonces, no se rieguen 3 veces, yo riego 3 veces por semana, o riego un día sí, un día no. No, utilicen la yema de los dedos, utilicen los sentidos. Importante que yo quería hacerles notar, ¿no? No hay reglas, no hay fechas, no hay, yo riego cada 3 veces por semana, no. Utilicen sus sentidos. Vean mucho lo que es ahorita, por ejemplo, yo les puedo decir, ¿no? Analizando en voz alta, yo digo, bueno, esta primavera-verano ha sido muy atípica, muy diferente a la de los otros años. Hay mucho frío que ha venido de alguno de los polos, ¿no? Entonces, veo de que, por ejemplo, en este mes de diciembre, las poncianas recién han comenzado a brotar. Y ojo que ya estamos casi entrando a verano. Entonces, se ha retrasado el clima. El calor todavía no ha llegado. Y las poncianas, en vez de abrirse y brotar en septiembre, octubre, todavía lo está haciendo tímidamente ahora en diciembre. Y este verano también va a ser frío. Entonces, haría mal yo en echarle un montón de agua a mis plantas, sino lo que tendría que hacer es medirme, ver cómo está el clima, ver cómo está el sustrato y ahí ver el riego de mis plantas, ¿no? Ahora, estamos hablando de seres vivos, no estamos hablando de objetos, ¿no? Juan Carlos, perdón. Sí. Discúlpame, ¿eso se aplica para todas las plantas en general? Porque a mí todas las plantas se me mueren. Todas las plantas se me mueren. ¿Pero qué tipo de plantas? Tengo ahí llama plata. O sea, unas plantas que me han obsequiado, pero ya sí, o sea, si yo aplico eso, lo que tú dices, el criterio de que
tengo que ver la tierra, el sustrato para regarlas. Yo no hacía así, o sea, yo soy, o sea, he sido una señora que hacía el regado mecánicamente, 3 veces por semana, Claro, y no veía el sustrato. Entonces te preguntaba, ¿esa técnica que tú dices se aplica para todas las plantas en general, para todas? para todo en general. Todas las plantas tienen raíces y todas las raíces necesitan oxígeno. Es una regla general para todas las plantas. Gracias, gracias. Ahora, ojo que, por ejemplo, si estamos hablando de plantas, estamos hablando de arbustos, estamos hablando de suculentas, estamos hablando de árboles, y, por ejemplo, las suculentas no necesitan casi nada de agua. ¿Qué son las Las suculentas? flores pueden... Como ¿Cómo? los cactus. Ah, Los ya, cactus, ok. sí. Entonces, hay que ver también qué tipo de plantas son las que Ya. tienes, ¿no? Pero en líneas generales, el tacto es lo que manda, ¿me Gracias. entiendes? Tú ves la tierra seca y ahí recién riegas. Ahora, ¿cómo es el riego? El riego no es que tú eches un poquito de agua encima, no. El riego es que tú cojas la maceta, que la pongas en el aire sobre un caño y que le eches agua encima, poquito a poquito, despacio. Tiene que salir agua por la parte de abajo. Cuando sale agua por la parte de abajo es que todo el sustrato ya está húmedo, ¿ya? Ah, entonces yo no lo he regado, pues. Sí, Yo entonces, sí. Claro, yo cuando echo con un comienza a vasito salir agua, así, un poquito de agua encima, nada más. no. Cuando se riega bien, se riega totalmente, ¿no? Porque dijiste, Tú Juan Carlos, coges, que con agua de botella, no con agua del caño. Agua sí, ahorita les mineral. explico, sí, ahorita estoy comenzando con eso. Ya. Mira, el riego es, coges la maceta, la pones encima de un caño y le vas echando agua arriba y esperas que todo el agua comience a mojar el sustrato y que caiga por la parte de abajo. Un buen índice de que el sustrato está húmedo es que comience a botar agua por abajo, ¿ya? Ahí ya tienes la seguridad de que el sustrato está húmedo. Ahora, tienes que dejarlo que bote todo el agua para que, ¿cómo se llama?, no se encharque y no ponerle un platito abajo para que no se acumule el agua. Si es posible, lo dejas en un sitio hasta que bote todo el agua y después lo pones en su sitio cuando ya haya botado todo el agua. Ya. Ahora, con respecto a lo que me preguntabas, lo del agua, nosotros acá en Lima tenemos un agua muy dura. El agua, ¿a qué me refiero con el agua dura? El agua dura de Lima tiene cal, tiene plomo, tiene calcio, tiene magnesio, tiene detergente, tiene cloro, y todo eso nosotros, inclusive nosotros como personas, lo consumimos. Y eso es dañino. Si es dañino para nosotros, imagínense qué tan dañino es para las plantas. A eso se le llama sales minerales. Esas sales minerales son perjudiciales para la planta, porque son residuos minerales. Entonces, lo que tenemos en nuestra agua de caño es un alto nivel de minerales disueltos, ¿no? En química se le denomina agua calcárea. Ustedes no han visto, por ejemplo, que cuando tienen una planta en maceta, no le sale como una costrita media beige a la maceta o al tronco de la planta. ¿Alguno de ustedes ha visto eso? Ya, esa es la cal. Esa es la cal que previamente viene con el agua, ¿no? Es por eso, como ustedes tienen pocas plantas, quizás sería bueno comprarse una botellita de agua mineral, agua mineral no, sino, no la San Mateo, sino la San Luis. Yo he hecho las pruebas con diferentes aguas y la que menos minerales tiene, la más alcalina, es la agua San Luis. ¿Ya? Entonces, se compran una botellita y riegan la planta, ¿no? A mí me sería difícil porque yo tengo un montón de plantas. Imagínense cuántas botellitas tendría que comprar. Un montón.
¿no? Sí, Claro. sí. Entonces, lo que yo he hecho es me he comprado un sistema de osmosis inversa, que ¿Qué son es? como filtros, 5 tubos de filtros, donde filtran todo el agua y me la dejan totalmente limpia, agua pura. ¿Ya? Entonces, eh, eso es importante. Yo desde que utilizo, por ejemplo, mi equipo de osmosis inversa, veo que las plantas tienen más vida, más color, más follaje, se ven más bonitas, las flores, ¿no? Todo. Ha mejorado bastante mi cultivo, ¿no? Eso con respecto al agua. Entonces, como les estaba diciendo, las plantas son seres vivos y eso hay que entenderlo, ¿no? Eh, las plantas son sensibles a los cambios climáticos, por lo que les acabo de explicar de las poncianas. Miren, recién están abriendo, están botando brotes. ¿Por qué? Porque el clima, el calor se ha retrasado. El clima está frío. Es una primavera atípica y el verano también lo va a ser. Va a ser un verano muy frío. Entonces, las plantas, por ejemplo, te dan síntomas, te dicen, te hablan. Si están enfermas, te lo dicen. Se ponen decaídas o se ponen, o se van secando, ¿no? Las plantas te transmiten. Tú lo que tienes que hacer es observar tu planta y ver cómo está, ¿no? Eh, lo ideal es observarla todos los días, ¿no? Una miradita, la miras y te das cuenta cómo se siente, ¿no? Ajá. Y te transmiten esos síntomas, ¿no? Y tú puedes reaccionar y puedes ponerle un aplicativo, un remedio a lo que tenga, ¿no? Las plantas son agradecidas. Cuando tú cultivas bien, cuando tú las abonas bien, cuando tú le das buen cultivo, las plantas te retribuyen con bonitas hojas, con buen follaje, con bonitas flores, ¿no? Se ponen preciosas, ¿no? Y el buen cultivo viene con respecto al agua que ya hemos hablado, con respecto al sustrato, que también en parte hemos hablado porque tiene que ser un sustrato totalmente drenante, que tú le eches agua y que no se encharque el agua, ¿no? La mayoría de las plantas que tienen ustedes ya están con buen drenaje, ¿no? Y el abono, que el abono fundamental es en otoño, ¿no? En otoño ya nos vamos a poner de acuerdo para hacerles llegar el abono que tienen que echarle a sus plantas, ¿no? Como la vez pasada. Porque, sí, ¿qué pasa en otoño? En otoño las plantas se les abona, ¿para qué? Para que entren al invierno, descansen y no les afecte el invierno y en verano revienten con fuerzas, con todos los brotes, hojas, crecimiento y todo, ¿no? El otoño es la parte más importante del abono, es la época más importante. Juan Carlos, Sí, educadamente estoy levantando la mano para hacer una pregunta. sí, claro. No sé si es que vas a hablar o te puedo preguntar ya, ¿dónde es que hay que tenerlas? ¿Bajo techo? ¿Bajo sombra? ¿Mitad sombra, bajo mitad sol? Por ejemplo, en un patio. ¿Dónde hay que tener la plantita? Ya, mira, yo les voy a explicar algo que cómo se llama para que ustedes me entiendan antes de contestar la pregunta que me estás haciendo. ¿Ustedes saben cómo se alimentan las plantas? ¿Alguien Con la sabe? luz del sol, con la clorofila, cuando producen la clorofila, Con la fotosíntesis. con la fotosíntesis, sí, Claro. que ¿Qué es lo por que el pasa? sol. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Las plantas, toda la materia prima la absorben por las raíces. ¿Y qué cosa es? El agua y las sales minerales. Esa agua y esas sales minerales suben por el floema, que es un conducto como una venita, hasta las hojas. En las hojas
esa materia prima se junta con el CO2 del ambiente y en las hojas se produce como una especie de producción de fotosíntesis. O sea, se produce la fotosíntesis y se produce el alimento de las plantas. El alimento de las plantas se produce en las hojas. ¿Qué se produce? Proteínas, azúcares, que es lo que se alimenta la planta. Esa savia elaborada que se produce en las hojas va a todo el árbol. Se queda una parte en las hojas, al tronco, a las raíces, a través del xilema, que es otra vena que tiene el árbol. Entonces, ¿cómo se alimenta el árbol? Mediante la fotosíntesis. Si el árbol no hace fotosíntesis, el árbol se muere. Ahora, ¿qué necesita para hacer la fotosíntesis? El sol, el CO2, y si no lo tenemos afuera y lo tenemos adentro, no va a tener ni sol ni CO2. Entonces, ¿qué es lo que necesita la planta? Estar a la intemperie, afuera. No la pueden tener adentro de la casa. Ya. Lo que tienen que buscar es, por ejemplo, yo acá en mi azotea, yo tengo, el sol nace frente a donde yo estoy y muere a mi espalda. ¿Qué hago yo? Mis plantas las tengo por el lado donde nace el sol. Donde nace el sol es el mejor sol que puede haber para las plantas. El sol de mediodía, mejor evitarlo. Y el sol del final del día mata a las plantas. Ya, pero Juan Carlos, si por ejemplo yo vivo en un departamento y no tengo pues no sé, una terraza, un patio, donde ponerla a la intemperie, puede ser que en una ventana. Estoy pensando en voz alta Sí, porque habrá gente que no tiene espacio en su casa. sí. Algunas personas, yo me acuerdo que yo vivía en un departamento y yo ponía algunas plantitas en el borde de la ventana, pero para el lado de afuera, ¿no? Siempre hay un murito. Y en una de las ventanas que pude hacerlo, a modo de seguridad le mandé a hacer una reja, pero con una basecita. Y ahí puse mis plantas, ¿no? O si no pueden hacer nada de eso, pueden ponerlas cerca, como dice Anita, cerca de la ventana, ¿no? Para que le dé la luz. Abren la ventana para que le dé el aire, ¿no? Pero siempre tiene que estar en contacto con la luz y el aire. Ok, gracias. Nunca pueden estar a la sombra. ¿Alguna otra pregunta? Tengo que sacarla de mi sala porque ahí hay sombra. Sí. Miren, ahora, otro punto importante que yo quería mencionarles es de que yo, por ejemplo, tengo un alumno, ¿ya? Que estoy trabajando con él, o sea, yo comencé clases con él, ¿ya? Y le explicaba la teoría, todo, pero sus plantas no levantaban, no levantaban, no se ponían bonitas, no se ponían bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con él? Que él mecánicamente regaba sus plantas 3 veces por semana, un día sí, un día no. Ya. Les iba sacando algunas hojas para que no crezca mucho. Le iba haciendo tal cosa, le iba haciendo otra cosa, le iba haciendo otra cosa. Al final yo fui analizando lo que iba haciendo todo, porque yo le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y me dijo esto. Yo le digo, ¿sabes qué estás haciendo con tu planta? La estás estresando. ¿Por qué? Porque a nadie le gustaría que lo estén peñiscando por un lado, lo estén peñiscando por otro lado, y después te muevas, te acomodes y todo, te molestan, ¿no? Entonces, lo mismo siente una planta. Si tú la estás peñiscando, si tú la estás haciendo una cosa, le estás echando agua cuando no necesita, la planta se va a ir estresando y se va a ir muriendo, ¿no? Entonces, a las plantas hay que mirarlas, pero no estarlas tocando a cada rato. Como les digo, son seres vivos.
Juan ¿no? Carlos, Y hay, sí, para regarla, cuando se tiene que regar, hay que ponerle en el caño hasta que caiga el agua por abajo, de todas maneras. sí, pero cuando lo pongas directo para que le dé el agua del caño, no abras todo el caño porque vas a mover la tierra. Ábrelo un poquito y que vaya chorreando poquito a todo el sustrato, ¿no? Y una vez que comienza a salir por la parte de abajo, es porque ya está mojado todo el sustrato. Lo retiras del caño y lo dejas escurrir. Y hasta que bote todo el agua, porque si no bota todo el agua y lo pones en un plato o lo pones sobre una superficie, el agua se va a quedar ahí, se va a encharcar, y cuando se encharca las raíces se mojan mucho y se pudren. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta hasta ahorita? Ya. Entonces, Juan Carlos, perdón, Juan Carlos, ¿vas a tocar el tema del regado después? Ya lo tocó. Porque, disculpa, yo he regado mi plantita el día sábado, así muy lentamente, o sea, con mucha delicadeza, y ya veo el sustrato seco el sábado. Entonces hoy día estamos lunes, domingo, lunes, ya podía volver a regar porque veo el sustrato seco. te acabo de ver un error. ¿Sabes cuál es? Estás contando los días. No En vez está de poniendo el dedo en la planta. Es sentir la humedad, porque es la que te hace regar. mira, deja de lado las matemáticas y utiliza tus sentidos. Ya, Ahorita estás en el campo del arte, ya no estás en el campo racional. Entonces, olvídate de qué día regaste, qué día no regaste, no cuentes los días, sino Ya. utiliza la yema de tus dedos ya, y toca gracias. la tierra. Ya, Si gracias. todos los días amanece seca, cuando tú tocas la tierra, todos los días tienes ¿Hay que que llevarla? regar. Sí, si tú al tocar la tierra ves que seca cada 2 o 3 días, entonces riega cada 2 o 3 días. Es, un, es una comunicación directa que vas a tener con tu planta, ¿me entiendes? Olvídate de las matemáticas, olvídate cuándo regaste, nada. Solamente con la yema de tus dedos toca la tierra. Pero no todas las plantas se secan todos los días, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Te voy a dar la explicación exacta de lo que pasa. Cuando tú tienes una planta, ¿ya? Hay muchos factores que hacen que la tierra seque rápido o seque más lento. Número 1, la ubicación. Parece mentira, pero dentro de acá de mi azotea hay diferentes microclimas. Por ejemplo, en la esquina de allá, mi lado derecho, corre más viento. El sustrato va a secar más rápido. Las plantas que tengo más cerca están más cubiertas, protegidas por 2 paredes. El sustrato va a secar más lento. Ahora, quien me diga, pero ¿por qué este seca más rápido y ese más lento? Es por la explicación que les acabo de dar. Entonces, no porque el de la esquina seque más rápido, yo tengo que regar mucho más seguido el que seca más lento. No, cada planta es totalmente independiente, todo es con la yema de los dedos. Si tu planta necesita regarse hasta 2 veces por día, porque tú has tocado tu sustrato y está seco, la regas 2 veces por día. Eso te lo va a decir la planta. Si tenemos problemas de sensibilidad en los dedos, estamos fregados, vamos a ahogar a la planta bien rápido. ¿Cómo? Si tenemos problemas de sensibilidad en los dedos, vamos a ahogar a las plantas. Ah, Por eso creo que las mato, pues, por eso creo que las mato ya. pero a la vista también se ve eso. Sí, porque se ve que está seca o que está muy... Sí, se nota. Claro. Sí. Ahora, eso por el lado de la ubicación de la planta. Y por el lado del sustrato, también hay otro detalle. Por ejemplo, las bugambilias están todavía con un sustrato mixto. Están con el sustrato inicial y con el sustrato inerte de piedritas. Se va a secar en algunas plantas, vean siempre el centro. Se va a secar más rápido que la parte de afuera. Ya. ¿Lo pueden apreciar?
Sí, Ujú. sí, sí. Sí, la tierra del centro es diferente que la de los costados. Ajá, ajá. Sí, está más ¿Por seca. qué eso? Claro, porque están en un proceso todavía de adaptación al nuevo sustrato. Sandra, yo no estoy pellizcando tu planta. Estoy mirando la tierra. Te estamos viendo, te estamos viendo. Qué Déjalo tranquilo. linda, Estoy qué mirando linda. la tierra porque está toda mustia, Juan Carlos, mira. Qué Se ha bonito. puesto peor desde que llegó. O sea, como así como caídas las plantitas, las Sí, florecitas, está un ¿no? poco Está triste, Ya triste. conversé con Sandra, Se triste. están lo que cayendo pasa, las plantas. sí, lo que pasa es de que esa la trasplanté justo el mismo día que yo se la iba a entregar y parece que ha habido algo ahí que no le ha acomodado bien. Pero no te preocupes que yo te la Ya ha cambio, yo te transmitido la cambio, no te estrés. preocupes. Ya ha transmitido Sí, estrés, Juan El cambio. Carlos. estrés del apuro, el estrés del apuro. Así es. Puede ser. Sí, Sandra, no te preocupes que eso te la cambio. ¿Ya? Ya, ¿Ah? cámbiamela, sí. Tenla ahí que en cualquier momento tiene que Pobrecita. levantar cabeza. Si no levanta cabeza, ahí vemos el cambio. ¿Ya? Sandra, Se pero le tú, siguen cayendo las hojas. Se le Sandra, siguen pero cayendo. tú resucitas Sí, todo. Está extrañando a Ay, no Juan seas Carlos. callasienta, Ana, ¿ya? No, mira, te lo puede ir juro, no es cayéndose las hojas. callasienta. Sí, profesor. Mira, puede ir botando las hojas. Ya. El proceso normal de las plantas a veces es, yo les comento, ¿no? Por ejemplo, hola Magali, ¿qué tal? No se te escucha. Ahí está mi plantita. Ay, qué Allá, linda. Qué linda. Ahí sí. está. Tienes varias, Sandra. Qué Y bonito ahí tu jardín. todavía está húmedo. Qué Está bonita. linda, Magali, tu planta. ¿Cómo se llama esa planta? Bugambilia. Bugambilia. Yo voy a querer una, Juan Carlos, también de esa, ¿ya? Ok. Bueno, Roxana, ¿tú me ¿Podemos has ir hecho una pregunta? otras? ¿Ah? ¿Podemos ver otras plantas? Sí, pero yo les recomiendo que no se llenen de planta. Primero aprendamos. así Ya. es. Ok, Primero aprendamos ya, ok. y después cuando ya estén bien en la teoría, en los cuidados, en el mantenimiento, ahí arriesguense a tener una segunda. Roxana, Planta. primero fíjate si no la vas a matar también a esta. Está bien lo que dice Juan Carlos. Voy a Plantas. esperar. Voy a esperar. Tú me avisas. Sí, Yo quería hacer una consulta. sí, O sea que para podar, tú comentaste que tenía que ser con frío. O sea que se tendría que podar, digamos que dentro del tema del invierno, pero hay que un invierno bien frío o es un invierno por salir hacia primavera. O sea, ¿cómo calculamos el tema de Es cuándo se tiene otoño, es otoño. O es otoño sí. y primero apréndete las estaciones del año. No, otoño se abona. Yo entendí que para Se podar abona. se En podaba en otoño frío. se poda. En Yo he otoño apuntado se Mira, acá. yo les En comento, otoño. les voy a explicar. Miren, lo que pasa es de que partiendo del hecho de que ninguna actividad se hace junta o ninguna técnica se aplica junta, no se poda y trasplanta a la misma vez o no se poda ¿cómo se llama? Se alambra a la misma vez. Se hace una cosa por vez, ¿no? Ahora, ¿cuándo se poda? Se poda a finales de invierno, especialmente los primeros días de agosto, ¿no? Siempre viendo que el clima esté frío, que no esté caliente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el concepto básico de todo esto? En invierno la planta está dormida. Si yo le hago un corte, no va a sangrar, no va a afectarle mucho a la planta. Entonces, a comienzos de agosto yo hago las podas tranquilo. ¿Y por qué a finales de invierno y no en medio o al comienzo de invierno? Porque entre finales de invierno y comienzos de la primavera es un periodo tan corto que yo al podar a finales de invierno y viniéndose la primavera lo que va a hacer es, va a ayudar a cerrar esa herida, va a ayudar a desarrollar la planta y con toda la fuerza que va a salir va a hacer curar esa herida que yo le he hecho. Sí. Entonces,
La época es a comienzos de agosto yo podo y no le va a afectar nada a la planta. A finales de agosto yo puedo hacer el trasplante porque todavía estamos en invierno y la planta está dormida, ¿no? Pero siempre con un margen de un mes para que la planta no se estrese y se recupere, ¿no? Y ya en primavera la dejo solita que bote todas sus hojas. Ok. Ese es el concepto básico de la poda. ¿Alguna duda? Pregúntenme nomás todo lo que quieran. Yo les contesto. Cuéntame. Trasplante a Carlos. finales de agosto. Se puede trasplantar en agosto, A finales de agosto. en Sí, invierno. pero a comienzos de agosto se hace la poda. A Y a comienzo finales de agosto el trasplante. Roxana, tenías una pregunta. Sí, perdón, Juan Carlos. Esta plantita está chueca, ¿es así? ¿O Sí, el señor sí, ha sí, sí, traído sí. y Yo tiene la he un puesto especialmente alambrecito? así. Tiene un ¿Sabes alambrecito por- acá, un alambre. Sí, yo le he puesto eso. Déjalo ahí nomás. Y ya para la próxima clase me mandas, les dije de que me manden una foto un día antes de la próxima clase. Ya, Tenemos que definir cuándo van a ser las clases también. Ujú. ya. Sí, Ya, se Juan supone Carlos, que se gracias. supone que esta es la introducción, pues. Es una Sí, gracias. visión general. Sí. Mira, Roxana, Sí, tu planta el día yo y la la trasplanté y la puse medio inclinada porque como el tronco principal es recto, eso le va a dar cierta, o sea, un tronco recto en bonsai generalmente no es muy simpático, pero si el tronco es recto, lo podemos poner un poco inclinado para que le dé cierto movimiento. Haz a propósito que es así. A puesto. propósito, lo Pero puse así, inclinado. así la veo linda. Así Sí, la veo linda. Es que así Claro. es, pues, Sí, claro. sí, así son, claro. Está hermosa. Sí, está pues, igual No que la, no la toques, no la toques, No la toque. no la toques. Sí, Juan sí, sí, Carlos, si no tengo se otra estresa. consulta. Una consulta. Ahora que hablas de trasplantar la planta, que es a finales de agosto, se le cambia la tierra. Sí, cuando se trasplanta, se le cambia la tierra, se le cortan raíces, Acá. se ve la posición, el cambio de ángulo, o sea, si lo quieres inclinado, si lo quieres parado, si lo quieres echado, ¿no? Le puedes cambiar el ángulo. Y lo anclas. Mira, a mí lo que me gustaría es de que tuviésemos más adelante, ya el próximo año, una clase presencial de trasplante y para que vean lo que es el anclaje, el corte de raíces, cómo se llama el peinado de raíces, el ángulo de posición y todo, ¿no? Que se Pero bueno, peine. hay tiempo todavía, vamos a ver cómo va la pandemia, cómo va lo del virus y posiblemente haya la posibilidad de una clase presencial, ¿no? Pero ahorita ni la toquen, así, Hasta están, agosto. sí, por lo menos, sí. Solo Hasta agosto. agüita, solamente está agüita, sol y aire. Y ya. Y en otoño Controlar. ya vamos a ver lo del abono, porque tienen que abonarle en otoño. Ok. Ah, en otoño es el abono. Sí, yo voy a preparar y vamos a ver cómo hacérselos llegar a ustedes. Ya. Una consulta, Juan Carlos. Yo me acuerdo que, bueno, mi otro bonsai, que lastimosamente se me murió en el tiempo de pandemia en mi casa, le echaba unas gotitas, un líquido. ¿Qué era eso? El Abono, abono. Ah, el abono es un líquido, no es tierra, es Tierra. Sí, Lo- pero Y yo le echaba un agua claro, un agua era especial. abono, en un líquido. era abono, Es el abono. Ah, ok. abono líquido. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de abonos. Hay abonos sólidos y abonos líquidos. Claro. Hay abonos orgánicos y abonos químicos. Claro. Yo no utilizo abonos químicos, yo utilizo abonos orgánicos. El que yo les hice llegar era un abono líquido Sí, Claro. a base, bueno, tenía un,
macro y micronutrientes, que es lo que necesita la planta. Tenía extracto de algas y tenía extracto de pescado. Ujú. No sé si se dieron cuenta que cuando regaron había un suave olor a mar, No me ha percatado, no me di cuenta. ya, Juan pero Carlos, tenía todo eso. Juan Carlos, tú antes Sí. de la clase nos tienes que decir cuánto nos va a costar el abono, porque tampoco nos va a ser gratis. Exacto, exacto. Por supuesto, exacto, exacto, está bien. Por Tienes que decir supuesto. cuánto nos va a costar, porque está bien que nos enseñes, pero no te vas a perjudicar. Nosotros, tú nos dices cuánto te cuesta y nosotros te mandamos la plata. No, el frasco de abono cuesta 30 soles ¿Ya? y Ya. el del frasco de abono alcanza para todos. ¿Así? Pero va a Sí. salir Sí, más yo me acuerdo que compramos yo me acuerdo que Juan Carlos de una galonera nos repartió todas unas botellas de Coca-Cola, ¿no te acuerdas, Juan Carlos? Claro, claro, claro. Claro. Yo les puedo preparar el abono listo con las medidas, con todo, y ya ustedes se lo reparten o no sé, si Ahí quieren yo puedo vemos. comprar, no Mejor sé, cada uno su botellita, mejor Juan Carlos, si tú nos dices cuánto nos cuesta. claro, hay claro. Ahí nos organizamos, todavía falta, pues, Ya, para la época falta, del falta, abono. no hay problema. Para que él vaya Ya. pensando, pues, para que él vaya pensando. Qué linda su planta, qué A la lindo. hora de cambiar la tierra también, Juan Carlos, la tierra también hay que cambiarla y eso cuesta. Pero es en agosto, Claro. tía. Pero de todas falta maneras, todavía. vaya apuntando todo eso, pues. Bueno, Claro, ya en su debido momento nos organizamos y vemos cómo está la pandemia, cómo está la situación, si Castillo ya salió. No, es una broma pesada. Disculpe. Empezar para que se lave. toca. Juan Ya. Carlos, Sí. entonces para ir cerrando la clase de hoy día, que me parece súper interesante, que ya sabemos cómo regarla, sabemos dónde ponerla. La siguiente vez que nos reunamos será para ver qué hacemos con las hojitas, cómo las limpiamos, ¿no? Mandarle la foto. Eso sí, Claro, mira, ir avanzando con un poco de teoría también para que Claro, vayan. exacto. Sí, ya. Ya tengo 2 hojas escritas en mi cuaderno. ¿Eh? ¿Ves? Qué Yo tengo aplicadas, Una. Yo también, acá están mis apuntes. qué aplicadas son esos alumnos. Y yo ya Yo también tengo mis apuntes. en mi cuaderno, esta está apuntadito. sí, es bueno lo de los cuadernos. Es bueno, yo tengo mis cuadernos Qué y yo. chanconas que Sí. son todos, Dios mío. Yo creo Ay, Necesario, porque no se vuelva a morir la plantita. Y hay que hablarle bonito y ponerle música. Mi papá le ponía música a mis rosales. No, ya, escuchaste que son chismosas los bonsai, los tienes que poner cuando tienes reunión en tu casa y ahí escuchan todo el ruido, el alboroto y de ahí ya la vuelves a sacar, la vuelves a guardar. Tienes que sacarla de tu sala porque se te va a morir ahí. Sí, ahorita la saco y la pongo en el jardín. Sí, en la terraza, ahí en una de las mesitas de repente, ¿no? Sí, pero que no le dé sol directo, ¿ah? Porque la mía se me murió así. ay, qué Donde bonita. nace el sol, hay que ponerla al lado de donde nace el sol. Bonito. O después del mediodía que el sol está fuerte. Claro. Somos muy aplicados, Juan Carlos, como te habrás dado cuenta. Sin chancones. Y, Todo es y esto, y esto se da para todo tipo de plantas, no solamente para los bonsáis. Ay, qué problema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que Rosana. cuidarlas tanto. Pues, es que hay que cuidarlas como si fueran otras hijas. Ya, pero es una forma bonita de cuidar tu Es planta. una forma de distraer del Oye, medio. ¿pero qué? ¿Tus hijas las has matado entonces? ¿Qué has hecho? Con la justa me atiendo yo. Miren, yo Pero les voy a no. contar una historia. Yo quería contarles también esta historia bastante personal mía, ¿no? Cuando cuando a mí me detectaron la granulomatosis de vena, que es lo que yo tengo, ¿no? A mí me lo detectaron después de que yo estuve un mes en la clínica San Borja. Cuando yo estuve en la clínica San Borja me pusieron cortisona, un montón de medicamentos y todo. Estuve un mes y cuando yo salí, por la misma inactividad y por la cortisona, yo difícilmente podía caminar, no podía subir escaleras, ¿no? Entonces, yo vivía por Navarra
por Residencial Higuereta, y mis padres vivían por el Lobo Higuereta. Estaba relativamente cerca, pero mis plantas las tenía en la casa de mis padres. Entonces, yo desesperado por ver mis plantas, por regarlas, por cuidarlas, ¿qué es lo que hacía? Salía caminando despacito, 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 pasaba por todo el Paseo de la Castellana y llegaba a la casa de mis padres. Y regaba mis plantas y me regresaba. Muchas veces Wow. escondía porque en mi casa no me dejaban salir. Entonces, Tenía unos hijos también, otras hijas eran. sí, pero yo les cuento que eso me hizo Para vivir. mejorar mucho más rápido, o sea, salir más rápido en mi recuperación. Porque el hecho de forzarme me llevó a que yo me haga más hábil, comience a caminar, comience a recuperarme más rápido. Las plantas son un compromiso, son seres vivos, como yo les digo, y se lo repito varias veces, porque no son máquinas, no son objetos. Ellos sienten, tienen síntomas. Ellos son una responsabilidad para nosotros, ¿no? Y a mí me hizo recuperarme y en muchas ocasiones yo, por ejemplo, les cuento otro ejemplo rapidito nada más. Cuando yo trabajaba en el sistema financiero, yo soy economista y yo trabajaba en el sistema financiero, el trabajo que yo tenía era totalmente cesante y lo que yo hacía era, me levantaba a las 6 de la mañana, trabajaba mis plantas y era una hora de pura meditación, de pura tranquilidad, de pensamientos limpios, y me iba al trabajo totalmente fresco, limpio, tranquilo, ¿no? Mis plantas fueron mi mejor terapia por muchos años, cuando estuve mal y cuando estuve estresado, ¿no? En diferentes momentos, en diferentes etapas. Pero a mí me han ayudado bastante y las plantas a uno le retribuyen bastante, ¿no? Porque o te botan frutos, o te botan flores, o el espectáculo de verlas brotar en primavera, o los colores otoñales también son preciosos, ¿no? Entonces, no es algo pesado, es una actividad que nos mantiene vivos, nos mantiene bien, nos mantiene el arte muy despierto, nos ayuda también a investigar un poco, porque parte de lo que tenemos que hacer también es investigar. Ahorita en internet hay un montón de información, ¿no? Y ustedes posiblemente puedan ver un video con algo interesante y lo podemos compartir también en uno de los talleres, ¿no? Y yo se los puedo explicar al detalle y explicárselos bien, ¿no? Entonces, no solamente es recibir clases, sino también investigar, leer, y otro aspecto muy importante es de que ahorita hay foros muy grandes de gente que se dedica a los bonsáis, a las plantas. Entonces, el bonsái no tiene edades, no tiene niveles sociales ni nada. Simplemente eres tú y tú con un bonsaísta y hay en nuestro país está en crecimiento la cantidad de bonsaístas. En el extranjero hay especialistas, pero de lo mejor, ¿no? Entonces es una comunidad muy grande y que nos inserta dentro de una comunidad muy grande. Es algo muy bonito, muy social, de mucha sensibilidad y como les digo, ¿no? Olvídense las fechas de las matemáticas y utilicen sus sentidos, los sentidos, la visión, apreciar la naturaleza, apreciar el diseño de los árboles, apreciar el clima para ver qué hago con mi planta, ¿no? Entonces, son muchos beneficios que nos dan nuestros bonsáis. Y eso es lo que yo quería transmitirles y es algo que toda persona debería de tener como un hobby, como una actividad que la acompaña, ¿no? Y eso era lo que quería transmitirles. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Qué Carlos. lindo, Juan Carlos. Gracias. No se preocupen. Voy a parar esta grabación entonces de la clase de hoy.